Buenos días, Virgilio, ¿me escucha? Muy buenos días, Nelson, siempre un gusto. ¿Cómo está, Virgilio? Ya estamos en vivo y en directo observándolo, pues para conversar un poco y analizar qué es lo que está pasando en el país, cómo analizamos y evaluamos este gobierno. Y me gustaría empezar por ahí, Virgilio, 6 meses, si no me equivoco, 6 meses. ¿Cuál es su evaluación hasta el momento del gobierno del presidente Daniel Noboa a propósito de el anuncio de un nuevo estado de excepción y del anuncio de una extraña segunda fase en la guerra? La verdad es que yo no sé en qué punto inició la primera, no sé en qué punto terminó la segunda fase, no sé el resultado de la primera, una cosa de locos, pero comunicacionalmente el presidente dijo, estamos en la segunda fase. Bienvenido, Virgilio. Muy buenos días, Nelson, siempre un gusto poder conversar con usted. Mire, mi madre solía decir una expresión, decía, mucho ruido, pocas nueces. Ajá. Muchos anuncios, muchos TikToks, mucha propaganda, sobre todo en las plataformas digitales, pero ¿cuáles son las cosas concretas en que el país ha avanzado para lograr enfrentar los grandes problemas del país? Uh-huh. Con usted hemos tenido la posibilidad de conversar y dijimos hace Uh-huh. 6 meses, no le podemos pedir que resuelva todos los problemas que tiene el Ecuador en estos 6 meses, Claro. pero que sí siente las bases muy firmes, muy claras para saber qué es lo que va a hacer su gobierno y cómo Uh-huh. va a resolver los graves problemas de inseguridad, cómo va a enfrentar el tema de la crisis económica, de la falta de Uh-huh. empleo, cómo va a enfrentar la absoluta carencia ya de medicinas, por ejemplo, en los Claro. hospitales, incluidos los de la seguridad social, cómo va a hacer frente a este descuido, a este abandono en todo lo que significan políticas de cohesión social. Han Uh-huh. pasado 6 meses, ahora tenemos otro presidente, ya no es el presidente que era anti nada, el presidente que decía que los antis tienen techos, ¿no? Ahora nuevamente es el presidente de la retórica del odio, del Claro. enfrentamiento, de buscar dividir a los ecuatorianos entre correístas y no correístas. Ese es nuevamente el presidente que tenemos. Y los problemas de fondo ahí están, sin Uh-huh. toparse, y sobre todo creo yo que el presidente ha perdido la brújula de que gobernar en este momento en el país era buscar la paz, gobernar en este momento era romper esa retórica que divide falsamente a los ecuatorianos, gobernar era sobre todo abrir oportunidades a los jóvenes y en general a la población, gobernar era volver a establecer servicios públicos de calidad, gobernar era generar inversión pública e inversión privada para Uh-huh. poder reactivar la economía. Todas estas cosas ya van siendo un recuerdo de lo que fueron las promesas de campaña y al igual que sus predecesores, no vemos respuestas concretas frente a los grandes y agudos problemas que tiene el país. Virgilio, una consulta que me gustaría toparlo contigo es entender un poquito para que la gente también se haga un poco la idea. ¿Qué lleva a una persona a cambiar precisamente ese discurso? Porque es cierto, ¿no? Digamos que Noboa gana porque era el menos visible, porque la gente se cansó de la pelea y él se mostraba pues con otro discurso. Bueno, vamos a darle chance a este señor que al menos me da como que no va a pelear, ¿verdad? Lo hace ganar, digamos que eso lo hace ganar ya, más allá de todas las cosas que se dieron para denigrar a la contraparte, ¿no? Que esa es otra historia. ¿Qué hace que un presidente y que una persona cambie el discurso sabiendo que el anterior le hizo ganar la presidencia y opta por la polarización, ¿no? Claro ejemplo lo de Jorge Glass, ¿no? Decíamos, incluso la señora Sommerfeld dice que el tema de Glass era un criminal, pero poco más y el más buscado a nivel mundial. Así lo pintan para justificar lo de la embajada. A ver, yo creo que hay un tema de fondo, Nelson, hay un tema de fondo. Y este tema de fondo también tiene que ver con un mal matrimonio. Y un mal matrimonio siempre, esto se puede mirar en distintas experiencias, siempre es un mal matrimonio. Y aquí varias veces también lo dije, Nelson. Es un mal matrimonio cuando el poder económico busca el poder político, Claro, claro. porque después hay esa tentación de utilizar el poder político básicamente para buscar acrecentar ese poder económico, para Uh -huh. consolidar
el poder económico. Lo de fondo son los negocios, lo de fondo es la acumulación y no los problemas centrales del país. Y creo que ahí está un aspecto central. ¿Cuál fue el motivo fundamental o uno de los motivos fundamentales de esta ruptura? Uno de los motivos fundamentales de esta ruptura fue precisamente en la ley de turismo. ¿Y por qué esta ley fue la causante de una ruptura, por decir algo, con la Revolución Ciudadana? Porque básicamente en esa ley de turismo se pretendió, o se lo hizo, porque está vigente esta norma, lo que nosotros no permitimos que se haga en las primeras leyes de remisión de intereses, multas y recargos a los grupos que debían impuestos, que es básicamente que de aquí en adelante el perdón de multas, impuestos, recargos a quienes no pagan los impuestos se lo va a hacer por la vía del decreto presidencial. ¿Sí? ¿A quién beneficia eso? Que el presidente tenga, a través de una capacidad de decreto, el presidente puede ahora establecer multas y puede perdonar, ¿sí?, todo lo que son recargos y multas por no pagar impuestos. ¿A quién beneficia? A las élites empresariales. Exacto. Entonces, es básicamente las élites, las alcurnias, intentando utilizar el poder político para beneficiarse. Lo de Olón es absolutamente claro en ese sentido. Logro tener el poder político a los 12 días. A los 12 días el Ministerio del Ambiente concede los permisos para que se construya un complejo urbanístico en una zona que es una zona reservada. Esta es la evidencia, la fotografía más burda, pero también más clara de lo que pasa en el país. Y otra cosa que también es de fondo, Nelson, es que cuando no hay un proyecto, cuando no hay una visión de país a mediano y largo plazo para gobernar, se termina sometiendo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional es un pésimo doctor. Es un pésimo doctor, porque además es como esos doctores que ya tienen escrito cuáles son las recetas que le va a indicar a cada paciente, independientemente del mal que sufra. Si alguien sufre del corazón, le doy la misma receta. Si alguien tiene problemas gastrointestinales, le doy la misma receta. A todos da la misma receta el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí viene, por ejemplo, el tema de la elevación del IVA, ¿no? Siempre el Fondo Monetario va a privilegiar los impuestos indirectos, es decir, aquellos que se cobran a la gente sin importar cuánto gana y sin importar el impacto que va a tener, sobre todo en los más pobres. Y entonces, lo que se hizo es aumentar el IVA. El IVA ya está demostrando que tiene repercusiones, sobre todo porque afecta la capacidad de compra, la capacidad de consumo, ¿sí?, y sobre todo de los más pobres y de los que han sido afectados precisamente por la violencia. Luego ya anunció el presidente que vendrá la eliminación de los subsidios, sobre todo de la gasolina extra y en la eco. Después, como si estuviese escrito, vendrá el tema de las privatizaciones, de establecer qué se privatiza y qué no. Sí, esta es básicamente una receta que está escrito. ¿Cómo se aplica la receta? Hay gente como el presidente argentino, que yo creo que sí, y a sus actuaciones, sus discursos incluso lindan con la psiquiatría, ya no con la política, ¿sí?, pero que dice que hay que aplicar de una vez el ajuste. Hay otros que piensan hacerlo de manera gradual, ¿sí? Pero la receta es la misma. Y entonces creo yo que también tenemos a un presidente que no tiene un proyecto de país, que no tiene un programa, que no tiene un horizonte y por lo tanto está a merced de básicamente lo que plantean los organismos internacionales y generalmente a los países cuando acuden al Fondo Monetario Internacional siempre les va peor de lo que inicialmente estaban. Esta es la situación del Ecuador en el pasado y seguramente será una historia que se repite ahora.